José Saramago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué ilusión y qué honor, ¿eh? No, yo estoy nerviosísimo. Bueno, no sé por qué, hombre, yo no muerdo. Ya, pero hombre, estar delante de un premio Nobel, unos personajes como nosotros que tenemos poco cerebro, pues la verdad es que... Yo ya llevo ¿cuántos años? 88, 7 años de premio Nobel. Vosotros todavía no os habéis acostumbrado, pero esto no tiene remedio, ¿no? Ya, no sé, bueno, como ahora, como ha dicho Marc, que a mí me lo iban a dar a lo mejor también, pues a lo mejor ya nos podemos tutear, pero todavía... Ahí entre en el club. Bueno, pues nada, vamos, me parece a mí que yo... ¿Hay un club de premios Nobel? ¿Se reúnen los fines de semana o algo? No, y afortunadamente no, porque no nos entenderíamos seguramente. Claro, porque cada uno tiene un premio por una cosa muy distinta. Cada uno va al suyo. Sí, claro, y es decir, no es que no haya en algún caso una relación personal, pero no son muchos. Yo conozco a algunos de ellos y me entiendo bien, sobre todo de literatura, como Soyinka, como Untergrass y alguno más, Kenza Buroe, y bueno, pero cada uno está en su trabajo, en su país, digamos, en su mundo, ¿no? ¿Y cómo es que nos encontraríamos? Cuando uno interrumpe lo que está haciendo para ir a un encuentro en Baden-Baden, por ejemplo, no vale la pena. Bueno, José Saramago ha publicado un libro nuevo, se llama Las intermitencias de la muerte, y como nos contaba Mar de Tejeda, nuestra compañera de la sección de libros, de repente un día suenan las campanadas y la muerte desaparece de un país. La gente deja de morir. Esto que todo, sería algo para lo que alegrarse, poquito a poco, José Saramago nos va demostrando que no es un motivo para alegrarse el que la muerte desaparezca, ¿no? No, yo creo que no. Aunque es cierto que... Vamos a ver, ¿qué es lo que ese libro viene aquí a decir? Que no tenemos más remedio que morir. Y eso ya lo sabíamos desde siempre, claro. De alguna forma, se podría decir que el libro intenta abrir una puerta que ya estaba abierta. Una novela para decir que no hay más remedio sino morir, pues quizá no valga la pena. Pero quizá valga la pena, y creo que sí, que ha valido de alguna forma, los lectores del siglo lo piensan, que ha valido la pena levantar unos cuantos problemas, unas cuantas cuestiones que no solo tendrían que ver si la verdad, si la muerte desapareciera, sino también que tienen que ver muchísimo con el hecho de que las vidas nuestras van siendo cada vez más largas, y eso plantea problemas que hasta ahora más o menos están, en fin, se habla de ellos, mas en todo caso no hay una idea clarísima de lo que puede ser dentro de 50 o 60 años si pasamos a vivir, por ejemplo, en términos medios, 120 años. No es nada imposible que esto ocurra. Pero eso va a plantear el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales que tiene que ver con la vida, con la existencia humana, que es qué es lo que hacemos con la vejez. ¿Qué es lo que hacemos con los viejos? Porque 120 años de existencia, que sería estupendo, en principio, yo creo que no cambiaría mucho la duración, el tiempo de la niñez y el tiempo de la adolescencia. Y que lo que llamamos la edad adulta tampoco variaría mucho. Y lo que nos quedaría serían 40 o 50 años de vejez. Una vejez que, por los adelantos de la medicina, de la higiene y todo eso, sería mucho más confortable de lo que ha sido en el pasado. Pero no por eso dejaría de ser una vejez. Y el problema que se plantea es, sí, ahí los tenemos, los viejos, y además con una vida buena, sana. Pero ¿qué hacen? Porque el problema, desde mi punto de vista, es un problema central. Nosotros, además de todo lo que somos también lo que hacemos. Y cuando una persona está condenada, incluso por el sistema económico social en que se encuentra, está condenada a partir de una cierta edad a no trabajar, ¿qué hace con su vida? Indirectamente, porque no es el tema, es directo de la novela, pero indirectamente esto se plantea.
Y luego los problemas de las residencias de ancianos, toda esa historia que anda alrededor. Y para llegar, y eso es lo que ocurre en la novela, que si la muerte desapareciera sería el caos. Y sería el caos en poco tiempo. Porque si el tiempo parara, eso sería aparentemente estupendo. Cada uno de nosotros con la edad que tiene, el tiempo había parado, pero igualmente un niño con 3 días, como el tiempo había parado, pues el niño sería eternamente 3 días. No puede, las cosas no pueden ser, eso tiene su lógica. Nosotros sabemos que nacemos para morir, pero hay que decir y hay que reconocer que morimos para seguir viviendo, porque si no es así, la vida en la especie humana o cualquier otra especie se volvería insoportable. Al desaparecer la muerte de la civilización en la que estamos ahora mismo, aparece más evidente la presencia que la muerte tiene en muchos estamentos y en muchos sitios, ¿no? Es decir, no hay muerte, pero al no haber muerte tampoco hay muchas cosas que están relacionadas con la muerte. La religión, la creencia en un mundo más allá. Aquí se habla del cristianismo, pero todas las religiones ofrecen el cielo, ¿no? No, los sionistas no. Pero otro día yo he dado una entrevista que salió aquí en El País y que El País tituló La muerte, la religión se alimenta de la muerte, que es una frase mía que está en el contexto, claro, pero que a mí me ha parecido estupendo, porque plantea un problema que más o menos ahora anda más o menos envuelto en todo creencias y las cosas del más allá y todo eso. Pero decir que la religión se alimenta de la muerte es, en primer lugar, es una evidencia, es la evidencia misma, porque sin muerte, ¿cómo es que se puede prometer a alguien el paraíso si esa persona no se muere? Mañana, si eso ocurriera, y además en todo lo que tiene que ver con el cristianismo, que no puede pasar sin la resurrección, porque es la piedra donde asienta todo el edificio teológico del cristianismo, es la resurrección. San Tomás lo ha dicho y seguramente sabía de qué estaba hablando. Entonces todo eso se derrumbaría, y si eso se derrumbara, aunque no se va a derrumbar por la razón sencilla de que la muerte no desaparecerá, lo que pasará es que vamos a seguir viviendo en un engaño, porque vivimos en un engaño, porque si no hay un más allá, y todo apunta a que no hay más allá, estamos alimentando en nuestras vidas una mentira. Es cierto que por esa mentira estamos viviendo y tenemos un conjunto de creencias, de éticas, de comportamientos de aquí, de allí, de lo otro. Esto mantiene la estructura social, toda ella, desde la familia, la sociedad en general y todo eso la mantiene. Pero es muy triste que el ser humano no sea capaz de enfrentarse a la verdad. Y a la verdad básica en este caso, tú te mueres y después nada. Es esa nada que es insoportable al ser humano. Pero yo creo que ya somos suficientemente adultos, ya hemos vivido mucho. Y porque hemos vivido lo que hemos vivido, pero hemos vivido lo que han vivido generaciones que nos quedaron atrás. Conocemos su historia. Era hora ya de poner todas estas cosas. Miedo a desaparecer, ¿no? Muy clarito. El hombre no quiere desaparecer. Pues estamos no quiere, agarrados no aquí. Pues no tiene, es que no va a tener otro remedio y afortunadamente que es así, porque entonces yo creo que el cielo mismo no aguantaría. Y además, ¿tiene sentido que haya un cielo para los seres humanos? Solo, exclusivo para los seres humanos. ¿Y por qué? ¿Quién es que ha decidido eso? ¿Y por qué no para todos los seres vivos? ¿Y por qué no? En fin, para mi perro Pepe, que se murió hace 3 meses. Si hay un cielo, un paraíso, yo quero encontrar, además de todos los mis seres queridos, pues me gustaría encontrar el Pepe. Y ese Dios no ha pensado en que uno puede tener una relación con un perro que le va a decir, pues me gustaría de encontrarlo en más allá. Bueno,
Si nosotros, por ejemplo, a mí, si morimos y tal, a Guillermo y a mí nos gustaría el infierno porque en el cielo no íbamos a conocer a casi nadie. Pero bueno, esto ya son cosas particulares nuestras. El infierno tiene que estar lleno, porque todas las religiones dicen que si no eres de su religión vas al infierno. Luego, por descarte, todos los que no somos de religiones que no somos, vamos al infierno. Con lo cual debe estar a rebosar. En el libro cuenta un cuento, el cuento del niño y el cuenco de madera. Que es un cuento tradicional. Es un cuento tradicional. Que está ahí encajado para, en fin, en un contexto que lo justifica. Sí, y bueno, eso también se puede trasladar, por supuesto, a la sociedad en la que nosotros vivimos, que es la que nosotros mismos hemos creado, ¿no? No solamente ya qué hacemos con los viejos, sino el saber que nosotros también llegaremos a ser viejos, ¿no? Ese es un problema que parece que nadie se plantea, ¿no? Cuando tú eres joven y tienes vitalidad y corres y montas en bicicleta, ni siquiera te pasa por la cabeza llegarás a ser una persona mayor, ¿no? Yo creo que sí, es decir, uno se da cuenta de que la vejez existe cuando entra en ella. Antes están por ahí los viejos, pero los viejos son los otros. Yo no, es decir, yo sí. Pero es así. De hecho, no tenemos conciencia de que vamos a ser viejos, porque nos encontramos con fuerza, con energía, con capacidades físicas y, en fin. Esta sociedad nuestra que estamos montando o en la que nos vivimos no mira suficientemente hacia sus mayores. No, yo creo que lo que está pasando ahora es que se intenta hacer de cuenta de que ellos no existen. En el sentido de quitarlos sencillamente del medio. Ya no tiene utilidad, porque eso plantea el problema de que yo me estaba refiriendo antes. No produce, ¿no? Capitalismo. Si una persona no es útil, si no tiene una utilidad en la sociedad. Yo recuerdo que hace años en Portugal, cuando se estaban cerrando empresas y fábricas, y sobre todo por las privatizaciones, se han quedado sin trabajo miles y miles de trabajadores. Y algunos de ellos que tenían una jubilación anticipada, todo eso, indemnización y todo, y que parecía que tenían por lo menos por un tiempo su vida, en fin, tranquila, económicamente, todo esto muy relativo, claro. Pues ellos se seguían levantando a las 7, se iban a la puerta de la fábrica, donde ya no podían entrar. Estaban allí un rato, conversando con los amigos que todavía estaban trabajando, y luego volvían a casa. Es decir, como yo decía antes, y no es porque yo lo diga, porque esto todos tenemos, por lo menos tenemos la obligación de saberlo. Somos muchísimas cosas, pero somos también lo que hacemos. Y condenar gente que todavía puede trabajar, que además tiene una experiencia de lo que ha hecho y que es suficientemente joven para seguir en la vida activa durante más de 10 o 15 años. Mandarlos a casa solo porque el ser humano se convirtió en algo totalmente descartable. Es decir, no sirves, fuera. Al igual que un coche no sirve, pues fuera. En esto estamos. Y los mayores son las primeras víctimas, porque ellos no tienen esperanza. Sí, las residencias, ellos están muy contentos unos con los otros, están allí, conversan, miran a la tele. Su primera muerte es esa. Es cuando uno ya no puede ser útil. Y la segunda muerte, la física, la otra, la definitiva, vendrá. Pero esa gente estará condenada a 10 o 15 y a veces más años sin hacer nada. Y se puede decir, qué estupendo no hacer nada. Ya verás cómo te vas a sentir. Estamos hablando ahora que se celebra la cumbre euromediterránea, que se supone que hay dos orillas que conversan, aunque han venido todos de una orilla y de la otra no se sabe, no contesta. No sé si es porque no le gusta que esté Tony Blair en Irak o Berlusconi, o hay otros motivos, pero lo que sí quería decir es que se supone que hay un diálogo, un intento de diálogo de dos civilizaciones, y hablamos de la vejez. A mí me da la impresión que en la orilla del sur sí que hay un respeto por el anciano que no hay en la orilla del norte,
Y me preocupa a veces pensar, y le pido opinión a Saramago, cuando se habla de alianza de civilizaciones, que muchas veces pensamos en esta civilización nuestra que va a contarles a los demás cómo hacer las cosas, y efectivamente en temas como la ablación, pues yo creo que está bien contarles que mira que a lo mejor no está bien cortarle los órganos sexuales o genitales a tu hija, pero en temas como el respeto al anciano, cuando en países como Sierra Leona, cuando se muere un viejo, dicen que se ha quemado una biblioteca, pues creo que también hay cosas que aprender, ¿no? O sea que yo no sé esta civilización en la que estamos, esta occidental, si fuera un vino, ¿en qué curva estaría? Si estamos ya pasados de añada o estamos subiendo, o ¿cómo usted ve el tema este de las civilizaciones y la nuestra en particular? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que cada uno en su cultura y en su civilización inevitablemente cree que ellos son las mejores. Si no fuera eso, no nos estaríamos nunca peleando. Si yo perteneciera a una civilización, a una cultura en que yo diría, pues si yo soy inferior, nada, muy difícilmente pasaría por la cabeza enfrentarme a otra cualquiera. Lo que pasa es que todos somos condicionados, al norte, al sur, sea islamista, sea cristiano, sea lo que sea. Todos somos condicionados por algo que en el fondo no es nuestro. No es realmente nuestro, o sí, se convierte en algo nuestro porque nacimos en un lugar determinado. El nacimiento en un lugar determinado va a condicionar toda nuestra existencia. Somos islamistas porque hemos nacido allá. Aquí somos cristianos, bueno, pero eso sí, porque hemos nacido aquí. Entonces, la libertad, la supuesta libertad del individuo, que por otra parte, con 4 días de vida o con 4 años, no tenía capacidad para expresarse, para definirse y para decir, mi libertad es esto. Pues, claro que no, pero cuando llega la edad en que podría decir, pues, mi libertad es esta, le dicen, pues, usted está equivocado. Usted está aquí, las reglas son estas, las normas son estas, y usted tiene que aceptarlas. Yo no sé qué es lo que pasará cuando, por ejemplo, en África, donde, como sabe, la corrupción es algo absolutamente aterrador, porque la mala conciencia que nosotros tenemos de colonizadores que es una historia vergonzosa, nos ha llevado a pensar, bueno, nosotros los blancos somos los malos, porque hemos hecho esto y aquello y aquello. Podemos aceptar que nos digam que nos hemos portado de una manera indigna, inhumana, en todos o en casi todos los aspectos. Consecuentemente, ellos son los buenos. Entonces, se idealizó, por un lado se diabolizó, y con justa razón, en fin, uma cultura como a nuestra, que siendo una cultura de ilustración, ha sido a la vez una cultura de dominio, de aplastamiento de identidades, de genocidios absolutamente imperdonables, si es que alguno puede ser perdonable. Y esto como contrapartida, pues las víctimas serían buenas, por el hecho de que son víctimas. Eso es lo que decimos de los pobres. Los pobres son por el hecho de que son pobres, tienen que ser buenos. Y después nos quedamos sorprendidos cuando el pobre dejó de ser pobre y ya no es lo mismo. Cambió, se transformó. Es que si nosotros dividimos todo esto en categorías inmutables, que lo que es y lo será siempre. No, esto no es cierto. África, donde, por otra parte, ya se manifiestan, en fin, acciones que no tienen nada que ver con esto, porque cuando está diciendo que los mayores son respetados y todo eso, yo no sé si mañana los mayores en África van a seguir siendo respetados, porque todo cambia y África está a pasar por un proceso de cambio. Ahora mismo China está invirtiendo en Angola de una manera absolutamente por el petróleo y por una cantidad de cosas más. La verdad es que no sé por qué nos preocupamos, porque dentro de 10 años vamos a ser todos chinos. Bueno, aquí indica que dentro de 50 años Europa será islamista. Y a lo mejor sí. Es que nosotros,
porque hemos vindo ao mundo num tempo determinado e alguma coisa de bueno hemos encontrado nele e para mais de todas as coisas terroríficas. Há uma tendência para imaginar que as coisas que encontramos se vão a manter. Não temos mais que comparar. E, sobretudo, quem ha vivido tanto como eu, comparar el ayer com el hoy e imaginar o que será amanhã para dizer, mira como ha cambiado todo. E ha cambiado em um sentido que incluso não é do ponto de vista tecnológico, científico, as costumes e tudo isso. Há um problema central, pelo menos em minha opinião, que é o câmbio de mentalidade. Dentro de umas quantas dezenas de anos pode ocorrer que esteja no mundo um novo ser humano que tendrá ou puede que tenha muito pouco que ver com nós outros em lo que se refere à mentalidade. Por tanto, não sabemos. Sempre se ha dicho que o futuro é uma carta cerrada. Pois o futuro, começamos a abri-lo pouco e algumas coisas que já podemos imaginar, que já podemos suponer que vão chegar aí, não nos vão a gustar. Estamos hablando de cambios, con la disculpa del libro Las intermitencias de la muerte, por lo demás, de José Saramago. Vamos a hacer una pausita pequeña. Hay una música del pueblo, no sé decir si fado, que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Estamos pues aquí, la verdad es que para qué nos vamos a engañar, muy felices, porque escuchar, no digo hablar con, sino escuchar a José Saramago, pues es una absoluta delicia. Y porque hay calefacción. Y porque hay calefacción. Porque estamos sentados, que se inventó la silla, las intermitencias de la muerte se llama su último libro. Y bueno, pues que le voy a decir ahora. No, lo recomiendo, como si yo fuera alguien. Bueno. Sí, recomiendo. Ya, pues a mí no me hacen caso. Que lo recomiende este. No, claro que te hacen caso, y además hay muchos lechones que escuchan este programa y que se pasean por internet, por la web de Goma Espuma, gomaespuma.com. En la homepage ya encuentras el libro de Saramago, Las intermitencias de la muerte. Si te vas a libros, ves la portada. Yo estoy disfrutando mucho del libro. Llevo la mitad, claro. Debo reconocerlo, no me lo he acabado, pero estoy disfrutando muchísimo con el libro. Además, es de esos libros que lees y no solamente lo lees, sino que lo lees por dentro también. Son cosas mías. José Saramago, creo que tiene algo que ver, no el libro lo que dice, pero Greenpeace ha estado presente en la presentación que se hizo, valga la redundancia, en Lisboa de este libro. ¿Por qué? Bueno, es una historia que no es larga, pero que menos mal, porque es que da usted una respuesta larguísimas. Pues ese es mi problema. Mira, la verdad hay que corregirlo, no es mi problema. El problema es vuestro, claro. No, yo estoy feliz porque con una pregunta tengo todo el programa cubierto. Yo estoy encantado. Pero completamente de acuerdo. Vamos a ver, hace un año Greenpeace, los representantes de Greenpeace en España, hablaron con Pilar, con mi mujer, y con una sugerencia que si yo pudiera en un futuro, en mi próximo libro, pedir a los editores que usara papel respeitador del medio ambiente, quer dizer, papel que se extrae de los árboles, evidentemente, pero que en todos los momentos, en todas las fases del proceso de transformación de la madera en papel, que no contamine el medio ambiente. No hay lejías ni cosas de estas. Nada. Son pocas las empresas, relativamente pocas las empresas que preparam esse papel, e então eles o que pediam era isso. Eu tenho que dizer que me he mostrado um pouco escéptico, porque não sabia se iria funcionar, não sabia qual era a disposição dos editores, e há tempo, então nos encontramos aqui em casa, eles e nós outros, Pilar e eu, nos ensinaram todo o que tinham para ensinar-nos, a informação, todo isso. Eu falei com meus editores, Pilar ha estado evidentemente em todo este processo, e hemos podido, nesta primeira fase, reunir as boas vontades dos editores de Itália,
de Alfaguara de España, ediciones 62 de Cataluña. Yo estoy diciendo España y Cataluña porque no tengo más remedio. Porque tiene dos ediciones distintas, una para toda España y otra incluida hay otra forma de decir, que sería Alfaguara de Madrid y ediciones de digamos, 62 de Barcelona, y sería un poquito más neutro, ¿no? El editor brasileño, todas las ediciones en América Latina en castellano, por tanto, Alfaguara en 17 o 18 países, y también el editor mío en Portugal. Y esto ha significado muchos miles de ejemplares, muchísimos miles de ejemplares, y una presencia, en fin, los libros tienen esa información sobre el tipo de papel que se usa, con el sello de Greenpeace, y hay esperanzas de que esta pequeña bola de nieve se va agrandando. Pues a ver si es verdad. Yo tengo información de, por ejemplo, Manuel Rivas aquí ya ha dicho que quiere que futuramente os livros sejam enfim, editados en este papel, y yo tengo la promesa de mis editores que todas mis reediciones de libros anteriores se hagan en este papel. ¿Pero ha publicado más? Un poquito más. No mucho más, pero bueno, cada uno... Pues no se nota nada. Es decir, que yo abro unos libros y si no pusiera el sello de Libros Amigos del Bosque de Greenpeace, pues parecería que es un papel igual, con lo cual no pierde calidad, o sea que no es como cagada de elefante. Que va. Con las letras que no se entienden. Al contrario, es un papel más suave al tacto, y un poquito más caro. No tan caro que le pudiera llevar el editor a decir, no, este es un problema. No. El papel más suave, si ya lo decían desde pequeño, que a las plantas hay que hablarlas. Claro. Cuando le habla bien a los árboles y les pone las letras bien puestas, se quedan más suaves. Bueno, en el libro, en las intermitencias de la muerte, habla, por supuesto, de un gobierno, que es el gobierno que gobierna el país donde sucede. ¿Cuál es el país? No se dice. ¿Qué más da? Ya lo sé que en el libro no, pero en la entrevista, ¿cuál es el país? ¿Cuál es el país? Hay un rey constitucional. Portugal, España, Italia, ¿cuál es el país? No, mire, Chile, ¿cuál es el país? Rumanía. No, mire, es un país que tiene 10 millones de habitantes y por ahí se podría decir, pues es Portugal, que no. No, porque en Portugal no hay rey. No, y no solo no hay rey, es que en este país no hay mar. Claro, no hay mar. Entonces, es Rumanía. Sí, o Hungría o algo así. Por cierto, que también habla del rey, también aparece el rey de este país. Es un rey constitucional. Un rey constitucional del cual dice que los reyes constitucionales son extremadamente... Es Bélgica. Guillermo, cállate, que esto era muy bonito. Es Bélgica. Un rey constitucional porque los reyes constitucionales son extremadamente comprensivos. Es un poquito irónico ese comentario. Quizás sea un poquito irónico. No, es que he notado yo, digo, hay que un poquito de ironía. Pero vamos a ver, el libro, además de irónico, y la ironía es algo que está siempre en todos mis libros, pero este libro es muy divertido, aunque habla de la muerte. No, claro que lo es, tiene pasajes muy divertidos. Muy divertidos. Entonces, el rey, la frase la palabra que pronuncia más veces a lo largo de la novela es comprendo. Como es constitucional, comprende. Comprende mucho, claro. Y también habla de la prensa, otra bueno, yo hablo de la prensa. Y habla que da una en el clavo y otra en la herradura. No, yo doy todas en el clavo. No digo la prensa. La prensa sí, la prensa unas en el clavo y otras en la herradura y otras haciendo de cuenta que da en un lado y en el otro y da en su propio lado, que es lo que le conviene. No, es un espectáculo. Ese periodista es muy difícil, señor Saramago, porque tiene que entrevistar primero a Saramago, luego vienen los payasos de la tele, luego viene un señor que es Salvador con la guitarra, luego... Entonces es un mar de sabiduría, pero de un centímetro de profundidad. Guillermo está hablando de los periodistas, no de nosotros. Ya, si yo le estoy explicando lo que es ser periodista, porque yo de mayor quiero ser periodista, le estoy explicando las dificultades que tengo para llegar. Por eso. ¿Vosotros no sois? Sí, somos. Sí, bueno, a le queda una de aprobamos la carrera, sí. Sí, bueno. De milagrito. Pero bueno. Muy bien. Estábamos, nuestra asistencia a clases era
inversamente proporcional a nuestra asistencia a la cafetería de la facultad. ¿Pero por qué, señor Saramago? Porque la noticia estaba siempre en la cafetería. Claro. Como buenos periodistas, no podíamos estar en la clase mientras la noticia se estaba produciendo en la cafetería. No le cabe a nadie eso en la cabeza. Yo creo que en la cafetería del Congreso aquí, de la Congreso, es decir, digamos, de las Cortes, se sabe mucho más do que infinitamente más en los pasillos. hemiciclo. Y en los pasillos, sí. Estabais hablando antes de la cumbre de esta que se está haciendo, la cumbre de la Alianza de Civilizaciones, ¿no? Parece difícil, ¿no? Que se saque una conclusión, no que se saque una conclusión, sino que se dé un paso hacia algún sitio concreto, ¿no? Bueno, es un primer intento, todo esto, todas estas cosas llevan, por lo tanto, van a llegar años, va a necesitar años y años para llegarse a algo que efectivamente funcione. Bueno, en cuanto todo sea el Islam, ya no hay que aliarse. Pues ahí ya no, ahí, claro. Digamos, ahí ya todos, ya estamos eso ya, digamos, ya en lugar de decirmos ya Dios, los que lo dicen pasan a decir Alá, que significa lo mismo, pero no pasa nada. Desde que cambien las formas, eso para los creyentes es cuanto basta. Porque si el creyente se preocupara solo con la esencia, para llamarla así, Dios, a partir de aquí, si esta fuera la mirada, entonces la disposición de espíritu con que la persona se encontrara sería completamente otra. Ahora, si por un lado diz Dios, por otro lado diz Alá, el enfrentamento está inmediatamente, y si no inmediatamente, llegará. Yo creo, en todo caso, que, en fin, la idea de una alianza de civilizaciones es realmente una idea bonita, generosa, osada, también. Hay mucha osadía positiva, claro está. Pero yo creo que hay una condición previa. Este es mi punto de vista, claro. Hay una condición previa que si no llega a ser satisfecha, todo lo que se decida por arriba quedará como algo, en fin, como una referencia, digamos, no quiero decir inútil, pero sencillamente una referencia. Porque si no hay aquilo que yo me permito, de una forma un poco, quizá, demasiado, como diria yo, demasiado óbvia, porque às vezes o que é óbvio, demasiado óbvio, é o que se nota. Se necessita que seja um pouquinho complicado para que a gente se decida a dar-se conta. Pero o óbvio é o que sempre está aí, pero donde nadie ou quase nadie pone a mirada. E o que eu digo é este. Si no hay un pacto, yo lo llamo así, si no hay un pacto de no agresión entre las religiones que ahora mismo son opuestas, y si hay un país y otro país que puede hacer un pacto de no agresión, tenemos nuestras diferencias, pero bueno, en nombre de la humanidad o de la vida, sencillamente, en nombre de la vida, vamos a hacer un pacto, no vamos a agredirnos unos a los otros. Y yo creo que las religiones, sobre todo el cristianismo y el islamismo, teriam que sentar-se en una mesa, el Papa o quien sea, los obispos, los cardinales, quien sea, los del otro lado, para decir, si no resolvemos vamos a convertir-nos en aquilo que já somos, historicamente, cúmplices de um assassinato contínuo, de uma intolerância contínua, que aqui levou miles e miles de pessoas à hogueira. E parece que estamos olvidados disso. O que agora estamos acusando do islamismo, já lo vimos entre nós. É assim. O que passa é que há uma diferença temporal. Nós lo hemos hecho no século XV, XVI, XVII, e agora o Islã lo está fazendo agora. Pero en nombre de lo que se ha hecho, en nombre de lo que se está haciendo y sobre todo en nombre de la humanidad, si las religiones sirven para algo, pues que sirven para algo, sirven para el cielo, pero que se pongan de acuerdo en la tierra, porque eso lo que se está haciendo es una vergüenza de que todos, directo o indirectamente, estamos participando. Y exigir ese es un pacto de no agresión. Pero, ¿será? ¿Se puede? Es que yo soy tan pesimista, o mejor, conozco tanto, y no es eso una cosa, muchos conocen mucho más que yo, cómo funciona
la especie humana que no creo que esto alguna vez pueda. Y eso es lo que duele más. Hay algo que uno sabe que es condición para la vida. Y sabe que incluso los que se beneficiarían de eso, lo rechazan, no lo quieren. Estamos todos más o menos locos, hombre. Deben ser los cargos intermedios, ¿no? Porque si hay un Dios, yo creo que a él no le importaría. La gente que le gusta ir a casa y encontrar a los niños y irlos a buscar al colegio, creo que no les importaría. Es esos que trabajan de mago de Oz por las tardes, ¿no? Y que necesitan tener un embudo y una cortina para que no se vea que son bajitos, ¿no? Claro. Ese es el problema, que hay en todas las religiones. Hay una economía puesta y unos bancos, unos intereses y un poder y un traje largo y tal, y en fin, es complicado, pero parece que va por el... Pero no sé, este mundo tendrá que reaccionar en algún momento. Sí. No, hablando bueno, un poco unido también, ¿no? De la vida, de la muerte y tal, la religión. El hombre tiene tal miedo a desaparecer que le otorga el poder a las religiones para que... El poder porque son los únicos que garantizan una vida eterna, ¿no? Hasta tal punto que antes hablábamos del sionismo en Japón, que muchísimos sionistas en su lecho de muerte se convierten al budismo porque el sionismo no te da la opción de la vida eterna, ¿no? En cambio el budismo sí, ¿no? Y al final, no, es que yo me había equivocado, que es que yo siempre he sido budista, pero se me había olvidado decirlo. Mire, quien llevó toda su vida haciendo negocios, se cree que en el último minuto puede hacer el negocio definitivo. Claro. Bueno, José Saramago, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. No queremos entretenerte más tiempo. Las intermitencias de la muerte, último libro del Premio Nobel de Literatura José Saramago. Queda recomendado. ¿Usted hablaba bien portugués? Porque que no todo... Mira, lo que está pasando conmigo, y eso es muy serio, es muy grave, es que yo estoy en Portugal hablando portugués, claro está, y de vez en cuando se mete una palabra castellana y yo me quedo avergonzado porque esto... Yo tengo que reivindicar y tengo que hablar muy seriamente con Pilar, que voy a tener que, durante unos meses, por lo menos que yo esté en Lanzarote viviendo y que yo pueda hablar en portugués, en mi lengua. ¿Entre ustedes no hablan portugués? ¿Hablan siempre castellano? No, yo hablo la lengua del imperio, hombre. ¿Y con Pepe no hablaba portugués? Pepe no, hablaba, sí. Digamos, claro, no a veces sí, yo a veces decía a Pilar, bueno, como aquí yo no tengo nadie con quien pueda hablar mi propio idioma, yo voy a hablar con Pepe. Pues yo voy a aprender. Tengo una idea, yo voy a aprender portugués. Yo hablo muy bien portugués. Y voy los fines de semana. Bueno. Claro. Yo hablo muy bien portugués, ¿eh? Pero entonces ponte de acuerdo ahí. Con Pilar, sí. Pero yo entiendo eso de los idiomas, porque yo una vez fui a Burger King y ahora hay un par de palabras que solo es en inglés. Claro. Fui allí un día y... Bueno. Pero no, es que se te queda, yo es que me quedo, te ambientas con el sitio. Un gusto y un placer, José Saramago, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Las intermitencias muy obrigado, de la muerte. ¿no? ¿Se dice así? Muy obrigado. Ya no se acuerda, sí, era así, ¿no? Sí. Obrigado. Muy buenas tardes, muchas gracias. Obríguese ahora que hace frío, ¿eh? Sí, hace un frío que pela. Moito pelado, hace un frío que...